¿Qué pasó realmente con Valentina González, la joven abogada que apareció muerta en un motel? La Fiscalía ofició al Servicio Médico Legal para esclarecer las causas del fallecimiento. Dato clave podría dar un vuelco en el caso. ¿Se acuerdan de Valentina? 27 años, recién egresada de Derecho, mamá de una personita de solo 6 años. Hoy día podría haber un vuelco en este caso porque su abogada encontró diferencias entre los que nos dijeron era la causa de muerte de ella inicialmente y la información que ahora hay dentro de la carpeta de investigación. Son elementos claves que pueden hacer un cambio, Roberto, respecto de la muerte de Valentina. ¿Cómo estás, Paulina? Un Muy gusto bien, saludarte. Roberto. Este caso, además, que causó gran conmoción por las características, una joven abogada, madre de una niñita, que muere de manera muy extraña en un motel. Y lo que tú apuntas es, yo creo, la clave de esta investigación, de la clave de lo que todos queremos saber. ¿Por qué murió? ¿Cómo? ¿De qué murió ahogada? ¿Murió quizás por una sobredosis de droga? Hay datos que señalan que incluso las personas que primero testificaron respecto de su causa de muerte eran precisamente quienes serían foco de investigación, es decir, las otras 2 personas que estaban adentro de la pieza del motel junto a ella. Por lo tanto, ahí puede ser información que no sea lo más adecuada para entender qué le pasó a Valentina. Mira, tenemos un contacto con su abogada, con Cintia Pérez, y Javiera Ponce está con ella. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Estamos por Zoom. Cintia, hola, muy buenos días. Hola. Cintia, estamos bien estremecidos. Entendemos que podría haber un vuelco en la investigación respecto de la muerte de Valentina, porque la Fiscalía habría pedido al Servicio Médico Legal que investigara la causa de la muerte. ¿Qué pasó? ¿Cuáles diferencias encontraste? Bueno, primero que todo, yo tuve la oportunidad de revisar la carpeta la semana pasada, el día 10 de agosto, y posteriormente a eso me reuní también con el fiscal en compañía de la madre de Valentina. Cuando yo revisé la carpeta, bueno, evidentemente existen bastantes incongruencias, bastantes críticas, incluso desde el punto de vista del procedimiento, desde la información que ahí basta. ¿Cuáles son las incongruencias? ¿Cuáles son las incongruencias, abogada? ¿Qué te llama la atención? Pero, ¿qué es lo único que puedo señalar? Ya. Principalmente es que comienza el preámbulo del informe autopsia que fue evacuado por el Servicio Médico Legal el día 8 de agosto, indicando estatura, edad, características morfológicas, peso, no consta balanza. No hay balanza. No ponen el peso. No había balanza en el Servicio Médico Legal. Pero eso es muy raro, pues, abogada. Eso se hace siempre cuando se hace un estudio de un cuerpo fallecido. Adicionalmente, existe la resolución exenta número 3363, que es del Ministerio de Justicia, que establece y aprueba las guías y protocolos de procedimiento de tanatología, en donde señala de forma arbitraria, de forma... dice, deben contar, debe ser pesado. Claro que sí, la comparación claro que sí. de los órganos debe hacerse en contraste con el peso del occiso. Oiga, entonces abogada, acá... abogada, inicialmente se nos dijo que la causa de muerte de Valentina era por inmersión, pero usted comentaba que parte de esa información que se entregó en los primeros minutos a los investigadores tenían que ver con el testimonio de las personas que estaban en la pieza y que eso de alguna manera podría hacer equívoco ese primer informe. ¿Qué sabe usted de eso? Porque ahí tenemos un tema bien complicado. Efectivamente, cuando llega la Brigada de Homicidios, cuando llega SAMU de Concón, Sí. Llega a ser, bueno, a asistirla primeramente. Valentina no estaba dentro del jacuzzi. Valentina estaba fuera del jacuzzi. Por tanto, cuando ellos realizan y señalan que fue asfixia por sumersión, en primera instancia, la preliminar, les consta por qué. Porque las personas que estaban acompañando a Valentina les dijeron que ellos la sacaron del jacuzzi. Que se había ahogado en el agua del jacuzzi. Sí, pero sucede que son las 2 personas que estaban ahí. O sea, el informe no puede señalar que fue encontrada en el jacuzzi porque los peritos y los profesionales que la asistieron no estaban
cuando llegaron ella no estaba en el jacuzzi. Pero a ver, para entender Fuera. bien, abogada, entonces usted dice que originalmente cuando se nos dijo que era muerte por sumersión, es decir, que se había ahogado en el jacuzzi, el principal referente son las dos personas que estaban en el motel y que la habrían sacado del jacuzzi y movidos a otro lado. O sea, en el fondo es una prueba que tiene que ver con lo que ellos dicen, con su testimonio. Efectivamente, cuando se dice que Valentina estaba en el jacuzzi, las únicas personas que pudieron decir y que lo dijeron fueron los acompañantes de Valentina, porque inclusive las personas del motel que asistieron a Valentina llegaron cuando Valentina estaba fuera del jacuzzi. Y así sucesivamente cuando llegó personal del SAMU, cuando llegó brigada de homicidio y cuando llega servicio médico legal pasada a las 7 de la tarde. Abogada, ¿qué otras irregularidades ustedes están viendo, vislumbrando, denunciando en la investigación, en cómo ocurrió el procedimiento, lo que ha venido después? Además de esto de que no se pesó el cuerpo de esta abogada. ¿Qué más? Bueno, ¿Qué más han visto ustedes? El día 8 de agosto, la Fiscalía de Valparaíso emite un comunicado de prensa, que me fue informado también, en donde en el primer comunicado se equivoca en el nombre de Valentina. Bueno, el error es humano, nos podemos equivocar en la transcripción. Claro. Pero hay un error que es garrafal. ¿Cuál? Ahí dicen que la causa de la muerte es asfixia por inmersión, siendo que antes habían dicho por sumersión. ¿Cuál es la diferencia? Y yo al revisar la carpeta salía por sumersión nuevamente. Ya, perdón, ¿cuál es Entonces, la diferencia, abogada, entre inmersión y sumersión? Siempre cuando hay una persona que se ahoga en un río, en el mar, dicen por inmersión. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre sumersión e inmersión y por qué eso es importante tenerlo definido en este caso, desde el punto de vista La legal? sumersión es cuando el cuerpo de la persona está completamente sumergido en un medio líquido, ya sea, por ejemplo, agua salada, agua dulce. Un río, mar, ya. Y la sumersión se divide en dos, según la literatura médica. Se divide en primaria y secundaria. La primaria es cuando, producto de haber estado bajo el agua, inmediatamente muere. Y la secundaria es cuando, producto estando debajo del agua, se genera alguna reacción o se manifiesta alguna patología de la persona o algún elemento externo como droga, alcohol u otro, genera una reacción del cuerpo que produce la muerte. A propósito de eso, abogada, el informe toxicológico que nos va a decir en qué estado estaba el cuerpo de Valentina, ¿cuándo lo van a tener? ¿Sabía alguna sustancia en su interior? El día de ayer yo pedí cuenta al Servicio Médico Legal a través de la Fiscalía para efectos de dicho resultado del informe toxicológico, a lo cual el día de hoy la Fiscalía me contestó la solicitud diciendo que todavía no había arribado el informe a la Fiscalía, teniendo un plazo perentorio. Tendría que ya estar en los dos primeros días de la próxima semana. Ya, o sea, al menos el toxicológico. El histológico se tarda un poco más. De lo que usted dice, abogada, entonces podemos entender que ustedes siguen creyendo en la tesis de participación de terceras personas, ¿cierto? Cuando tuve la oportunidad de revisar la carpeta, cuando mi equipo tuvo la oportunidad de analizar, cuando los peritos forenses e investigadores criminalísticos han tenido la oportunidad de analizar, cada vez hay más incongruencias, cada vez hay más errores, cada vez hay más información que se aleja del diagnóstico tanto preliminar como el del 8 de agosto. Asfixia por sumersión, con todos los rasgos que dicen externos y el análisis interno del cuerpo de Valentina no se condice. Y así inclusive lo ha dicho la Comisión Internacional, que se hace anualmente para la asfixia por sumersión. Perfecto. Abogada, muchas gracias por gracias, entregarnos estos antecedentes. Vamos a seguir atentos a este caso que ha causado harta conmoción pública. Que tenga muy buen día.